¿Qué es la sombra? Este post quería comentarlo sobre qué es la sombra. La sombra es, según el psicólogo Carl Jung, la sombra representa nuestro lado oscuro de nuestra personalidad, ¿no? Y se refiere pues a esos rasgos y a esas actitudes que el yo nuestro consciente no reconoce como propios, pero en cambio sí lo son. El trabajo de sombra fue acuñado en el siglo XX por el psicólogo Carl Jung. Y él creía que para vivir una vida plena debemos de integrar y trabajar en nuestras propias sombras, bien de forma individual o preferentemente con un terapista. El shadow work se refiere a trabajar nuestra sombra interior, no reprimiéndola, parte muy importante, sino en cambio aceptándola. ¿Por qué? Porque cuando la aceptamos estamos dando la aprobación, siendo humildes y aceptando esa parte de nosotros que no nos gusta, pero que en cambio están ahí y debemos y tenemos que trabajarla para vivir una vida plena, ¿no? Es un trabajo de sanación, el que podemos realizar con nosotros mismos, ¿no? Todos los días, por medio de una introspección. Se trata de buscar nuestro subconsciente en nuestro consciente, lo cual estaría difícil, no estaría fácil. Durante la infancia, la sombra personal se desarrolla en todos nosotros. Tipos de sombras que podemos distinguir. Pues están las sombras propias, que son las que originan el objeto a sí mismo, y las sombras proyectadas, que son aquellos pensamientos negativos de otras personas proyectados sobre nosotros. Es decir, cuando alguien tiene un mal pensamiento sobre nosotros mismos y lo proyecta, ¿no? Lo proyecta hacia nosotros, pensando en nosotros con nuestra imagen, lo que se llaman los malos pensamientos, ¿no? O la mala fe de las personas. Eso simplemente a nivel de pensamiento. Imaginaros si ya hacen algo más. Tipo de actitud, tipo de acción, tipo de obra o tipo de lo que hablábamos, lo que yo os comentaba un día, que era manipulación energética, ¿no? Lo cual se complica ya muchísimo más. Pero, como sabéis que yo siempre me gusta ir a la sanación, a lo positivo, nuestro trabajo de sombra consiste en ir desenmascarando aquellos sentimientos de nosotros que no nos gustan, ya sea conscientemente, conciencializarlos y reconocerlos como propios, sabiendo que todos contenemos dos polaridades que nos enfrentan con la vida. Otro concepto que podríamos incrementar aquí sobre el trabajo de sombra sería es una forma de examinar las partes ocultas de uno mismo para mejorar. Y ahí estaría el autoconocimiento, y ahí estaría el primero. El segundo estaría comprender las propias reacciones nuestras emocionales a nuestros sentimientos y a nuestras emociones por determinadas circunstancias, por determinadas actitudes, por determinadas adversidades que estamos pasando. Y como el tercero sería cómo sanar experiencias pasadas, ¿no? Esto casi siempre es mucho mejor con la ayuda de un terapista, sea psicólogo, sea biodescodificador o sea otro tipo de personal que a vosotros reporte esas mejoras, ¿no? De cómo sanar nuestro interior, nuestro consciente, incluso nuestro subconsciente, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, cómo sanar vidas pasadas. Porque a veces, como nos decía Carolina García Puente Nuevo, la biodescodificadora que yo traje aquí en una de las charlas, en una de las entrevistas, que la he traído varias veces, y la verdad es que es una mujer muy preparada. Ella habla mucho de las relaciones en pareja, porque elegimos las personas incorrectas en nuestra vida.
habla de sanación a nivel interior, a nivel de nuestro yo interior, a nivel del transgeneracional. El transgeneracional pues son nuestros antepasados, líneas de padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Y nuestro proyecto sentido, ¿no? Que es esas experiencias, esos sentimientos, esos pensamientos, esos deseos que teníamos cuando estábamos como fetos en la barriga de nuestra madre, ¿no? Entonces, la sombra es la parte de nosotros mismos o de ti mismo que no quieres aceptar. ¿Y a qué nos lleva eso? Bueno, pues la sombra nos lleva a juzgar a los demás, lo cual no somos nadie para juzgar a los demás. Segundo, señalar sus defectos, instigarle a hacer el papel de víctima. ¿Y qué se nos aconseja para trabajar esto? ¿No? Según diferentes autores. Pues según diferentes autores de crecimiento personal y psicólogos expertos en la materia, como Carl Jung, nos dice que habría que trabajar, 1, trabajo de respiración y meditación, son muy buenas las meditaciones. 2, yo añadiría de mi cosecha el yoga, el tai chi, el shiatsu, deportes orientales que trabajan mucho lo que es el tema de la respiración, lo que es el tema de la concentración y lo que es el tema de la memoria. 3, preguntarle por qué nos molesta determinadas acciones, cómo reaccionaríamos a determinadas palabras o a determinados comportamientos o determinadas situaciones, o cómo reaccionaríamos a determinados incidentes específicos. Una pregunta que nos podríamos hacer: ¿por qué me siento así? ¿Cuándo pasa? Cuando se me despierta la ira, se me despierta la rabia, se me despierta el enfado, ¿por qué me siento así? Otra pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué provoca que yo me sienta así de mal? ¿Qué conducta o qué emoción provoca que yo me sienta así de mal? Y otra sería: medita y haz un diario. Cada vez que estás mal, haz un diario de por qué te encuentras mal, qué situación crees tú que te ha llevado a encontrarte en esa situación, qué podrías hacer, qué tipo de ayuda podrías buscar y qué podrías hacer para resolverlo. Sería. Y hasta aquí he definido el tema de qué es el trabajo de sombra o qué es el shadow work. Ya en el próximo vídeo, en el próximo audio, pues vamos a hablar de las consecuencias de la represión de la sombra. Y en el siguiente, cuáles son las ventajas del trabajo de sombra y cómo podemos empezar a trabajar las sombras si somos principiantes. Bueno, chicos, pues hasta aquí el audio de hoy y pues que nada, que descanséis. Muchas bendiciones, mucha fuerza para el inicio de semana y me despido de vosotros. Chao, chao.